número de los discípulos estaba creciendo, estaba aumentando. La iglesia en el libro de los Hechos fue una iglesia creciente que cada día crecía, se añadían salvos, se añadían almas. Dios mismo se encargaba de poner las almas en las iglesias para que sean salvos. En la primera predicación hubo 3,000, después hubo 5,000 y nunca paró el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. Así que la iglesia creció aceleradamente. Y en Hechos 6 nos enteramos el problema que enfrentó la iglesia y hubo una gran demanda. Diga conmigo, demanda. El crecimiento siempre va a demandar. Repito esto otra vez, el crecimiento siempre va a demandar. Si usted pone un negocio y el negocio le crece, le va a demandar. Le va a demandar a que usted contrate más personal. Le va a demandar a que usted tenga más vendedores, alguien más que produzca. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de que crece demanda personal. Diga conmigo, demanda personal. Hay negocios que tal vez son suficientes con un solo empleado, que es usted. Usted al frente del negocio, usted lo puede todavía abarcar, lo puede manejar y no necesita más nada porque la demanda no es mayor. Pero cuando la demanda crece, la misma demanda o el mismo crecimiento demandará un nuevo personal. La iglesia de los Hechos estaba creciendo. La iglesia de los Hechos estaba aumentando. Cristianos estaban llegando, almas estaban llegando, corazones se estaban convirtiendo. Y como había un gran número de personas desatendidas, empezaron a murmurar. Diga conmigo, a murmurar. Dígalo otra vez, a murmurar. O sea, escuche bien esto por favor y vamos a entenderlo despacio. Indicando que en este primer verso la iglesia estaba conformado con varios grupos de personas. Amén. Y oro para que usted se encaje en el lugar donde debe de encajar. Había dos tipos de personas dentro de la misma congregación. Las viudas que estaban siendo desatendidas y los discípulos que estaban aumentando, ¿no es cierto? Había crecimiento. Siempre la iglesia estará envuelta con este tipo de personas. Pero ruego que el que tenga o el grupo de mayor número sea el de discípulos. Amén. Porque los que siempre entrarán en murmuración son los que vendrán a ver qué la iglesia me puede dar. Que eran las viudas. Llegaron a la iglesia para ser atendidas y cuando no las atendían empezaban a murmurar. No, ya no me atienden, ya no me sirven sopa, mira que descuidados los hermanos, y es la iglesia del Señor y no se preocupa por mí y no se ocupa de mis necesidades. Siempre habrá en la iglesia ese tipo de personas que yo le llamo los consumidores de la iglesia, que solo llegan a la iglesia a consumir y a consumir, a ver qué la iglesia me puede dar, qué el hermano me puede dar, qué el pastor me puede dar. Y el día que no se le esté dando empiezan a murmurar. Yo me voy de esta iglesia, nadie me saluda, nadie me visita, nadie me escribe, nadie hace esto por mí, nadie hace aquello por mí. Entonces son el tipo de personas que llegan a la iglesia solamente a esperar que le den, le den, le den y le den. Amén. Amén. Pero lo que en algo debemos de ocuparnos, o la iglesia debe de ocuparse, es que los discípulos crezcan y se multipliquen. Una iglesia jamás podrá crecer sostenida de un solo hombre. Jamás. Esta iglesia no va a avanzar solamente por un hombre. Es imposible yo como pastor llevar a esta iglesia solo a un avance, a un crecimiento. Yo me muero, no llego ni a los 40 y me muero. No se puede. Diga conmigo, no se puede. Como una empresa no puede llegar a un éxito o a un crecimiento solo con un empresario o con el presidente o con el fundador. No, este presidente va a requerir un personal.
Un personal administrativo, un personal que se encargue de los papeleos, un personal que se encargue de las ventas, un personal que se encargue de recibir, un personal que ayude a la limpieza, un personal que esté en los parqueos recibiendo a los clientes, un personal que trabaje en las redes. O sea, el presidente, aunque sea el mayor inversionista, el que la luchó, aunque la lloró, aunque sea el que mete más plata, solo no puede. Como el pastor. El pastor podrá orar, interceder, tal vez pase horas en la oración, horas leyendo la palabra, tal vez nos bendiga, pero solo no va a poder. Diga conmigo, el pastor no va a poder solo. Amén. Por eso la iglesia, y por eso usted se va a dar cuenta que desde Jesús nunca reclutó simpatizantes. Porque son los simpatizantes los que siempre demandarán de la iglesia. ¿Qué la iglesia me puede dar? Si voy a un grupo, ¿qué el grupo me puede dar? Si pertenezco a este equipo, ¿qué el equipo me puede dar? Esos son los simpatizantes. Jesús nunca buscó o reclutó simpatizantes o creyentes para su reino. En este asunto del reino de Dios, de su avance y de su impacto mundial, Jesús buscó discípulos. Diga conmigo, discípulos. Que el carácter del discípulo es completamente diferente al carácter de un creyente. El creyente, valga la redundancia, es el que cree. El discípulo es el alumno. El discípulo es el estudiante. El discípulo es el que tiene el maestro. El discípulo es el que es enseñable. El discípulo es corregible. Y el discípulo es un imitador. A diferencia del creyente. Usted podrá salir y tocar las puertas de la casa y usted preguntarle, ¿usted cree en Dios? Y créanme que habrán miles que te van a decir, sí, yo creo en Dios. Muchísimos te dirán, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Usted le preguntará al satánico y también le va a decir que cree en Dios. Usted le preguntará al de GLTV y también te va a decir que cree en Dios. El ateo también tal vez te lo puede decir. Todo el mundo va a decir que cree en Dios, pero ellos no avanzan el reino. Amén. Jesús buscó explícitamente discípulos. A estos discípulos Jesús los formó. A estos discípulos Jesús los instruyó. A estos discípulos Jesús les enseñó. A estos discípulos Jesús les corrigió. ¿Por qué? Porque son los discípulos quienes traen crecimiento. El creyente no crece. Porque el creyente es aquel que llega a consumir todo lo que la iglesia o alguna comunidad le pudiera dar o proveer. Pero el discípulo es el que llega a aportar. Amén. El que llega a aportar. El que dice, Jesús me salvó, yo voy a servirle ahora. Jesús me rescató, voy a hacer esto ahora para él. El discípulo es aquel, voy a repetir, que es un estudiante, vive aprendiendo, tiene un carácter enseñable, tiene un carácter corregible, se vuelve un imitador de su maestro, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. El creyente no. Usted podrá encontrarse con mucha gente que le dice que soy creyente, pero se parece al mundo. Muchas veces te dirán que hay gente creyente, pero con una botella de cerveza en su mano. Muchos te dirán que creen en Dios, pero nunca irán a una iglesia. Porque, sí, hay muchísimos, millones en el mundo. Pero la iglesia de los hechos, el 90%, si no es poco lo que estoy diciendo, estaba conformada por discípulos. ¿Por qué? Porque después de Jesús haber sido ascendido, quienes quedaron en la tierra fueron 120 discípulos. Dentro de esos 120, 12 apóstoles. O sea, escucha esto, los apóstoles no tenían otra escuela sino la de un discípulo. Entonces, como los apóstoles no tenían otra escuela como el ser discípulo, lo único que sabían hacer ellos es hacer discípulos, formarlos. Tal es así que aunque Jesús se le aparece a Saulo, una gran aparición, Dios le dice a Saulo, mira Saulo, quien te va a decir todo lo que tienes que hacer será un discípulo. Ananías te va a instruir, te va a enseñar, incluso va a orar por ti para que veas. Él va a poner las manos sobre ti y serás lleno del Espíritu Santo. Lo hará un discípulo. Entonces, una vez llegando Saulo, Ananías lo recibe
Y Ananías empieza a instruirlo juntamente con una comunidad más de discípulos. Saulo no es formado por creyentes. Saulo es formado por discípulos. La templanza, el carácter de Saulo para soportar prisión, para soportar cárceles, para soportar vituperios, para soportar látigos en su espalda, se debe a la formación que él recibió. Sus inicios o los primeros pasos de Saulo en el evangelio fue estar rodeado de discípulos, no de simpatizantes y no de creyentes. Dios mismo se encargó de que Saulo estuviera en manos de discípulos. Lea la Biblia, que más adelante en los próximos domingos lo vamos a ver. Lo primero que hizo Saulo es estar rodeado de una comunidad de discípulos. Y dice la Biblia, y enseguida empezó a predicar. Hoy queremos en la iglesia ser creyentes nada más, pero no entrar en el discipulado. Hoy no es clase de discipulado, pero le puede servir al que mañana vaya a darle un discipulado. Hoy queremos ser creyentes sin compromiso, creyentes sin una entrega. Pero lo repito una vez más, los creyentes no llevan cruz, solo los discípulos. Dios y Jesús nunca le pidió a un creyente que llevara su cruz, pero sí le pidió a sus discípulos: ¿quiere seguirme? Tome su cruz y sígame. Amén. O sea, yo quiero quitar de la mente el hecho de que se nos puede formar equivocadamente de que Jesús es muy romántico, poético y tolerante. No, Jesús es firme, es verdadero, es un Dios de gracia y de amor, pero de verdad. Y los asuntos de su Padre, en los negocios de su Padre, Él no busca un personal que no tenga el carácter de un discípulo. Y al que Él invita a un discipulado, Él se encargará de formarlo. Sea que lo junte con un ministro, con un líder, con una autoridad, con un pastor, sea que lo junte con una comunidad de discípulos, o sea que lo forme a través del proceso de la vida. Muchas veces Dios los quebranta, y Dios no podrá usar a alguien grande y poderosamente hasta que lo quebrante. Si no llega a eso, Dios no lo va a usar, porque Dios tiene que formar a aquellos que un día serán instrumentos para la extensión de su reino. Así que dile que tuyo, no llores por todas las injusticias que te pasen. Es parte de tu formación. Me corrigieron injustamente, es parte de tu formación. Me cerraron las puertas, es parte de tu formación. Pastor, están hablando de mí a mi espalda, es parte de tu formación. A mí todavía no me dejan de formar, sigue pasando esas cosas, pero entiendo que es parte de mi formación. ¿Por qué? Porque ¿cómo estaré dispuesto a dar mi vida por Jesús si no puedo soportar una crítica? ¿Cómo yo puedo tener el carácter y el temple para entregar a mi vida a Jesús si no puedo soportar que alguien hable mal de mí? ¿Cómo puedo tener el carácter de llevar una cruz y decir que yo vivo para el Señor si no puedo soportar una corrección injusta? Así que para llegar a ese punto de dar mi vida por Jesús, Jesús tiene que formarme. Hay un largo recorrido de formación. Amén. Si usted va a ver solamente las injusticias, de que alguien hable de usted, de que alguien le sacó la lengua, de que alguien invente cosas de usted como cosas malas y como motivos para huir, para salir corriendo, usted no es parte del discipulado. No. Dile que tuyo, Dios busca discípulos. Él usa discípulos, forma discípulos, porque la tarea de los discípulos no es cosa fácil. Se requiere carácter. Diga conmigo, carácter. Dios no busca talentosos. Escuche esto. Dios no busca talentosos. Dios no busca habilidosos. Dios no busca hombres y mujeres que estén llenos de dones y de gracia. Dios busca discípulos. El talento o el don no es una plataforma para la extensión del reino de los cielos. El carácter de un discípulo es una plataforma para el avance del reino de los cielos. Amén. El talentoso es fácil derribarlo.
Pero el que tiene el carácter de discípulo, con dificultad lo derribarás. Con dificultad lo separarás del amor del Señor. Con dificultad lo separarás de una iglesia. Con dificultad lo separarás de amar y servir a Dios, porque el carácter que ha sido formado por el Señor no le permite renunciar. Amén. Amén. Dile a tuyo, en tus momentos de dolor, dile, en tus momentos de dolor estaré contigo, oraré por ti, te abrazaré, te ayudaré. Pero dile a tuyo, pero es necesario. En el mundo tendréis aflicción. Jesús le habló a discípulos, pero confía, yo he vencido. O sea, al discípulo no le va a esperar algo diferente que a su maestro le pasó. Incluso Jesús dijo: bienaventurados los que son vituperados por mi causa, los que son perseguidos por mi causa, incluso muertos por mi causa. Y Jesús dijo: entérense que antes de que le persigan a ustedes, a mí me persiguieron. Así que al discípulo le espera todo lo que le vino a Jesucristo. Eso es un discípulo, y ese carácter debe ser forjado. Pero ¿cómo empieza a forjarse ese carácter? Poniendo mi mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de mi fe. El hombre se puede equivocar conmigo. El ser humano se puede equivocar conmigo. Puede equivocarse en una corrección. Puede equivocarse en un trato hacia mí. Puede ofenderme sin darse él cuenta. Puede incluso sus palabras, sus acciones producir algún tipo de daño en mi corazón, pero él no se equivoca. ¿A qué me refiero? Él lo permitió, ¿ok? Y si él lo permitió, él no se equivoca. Tal vez ese hermano se equivocó, pero él no se equivoca. Él te está formando. Él está forjándote. Tal vez el hermano se equivocó al tratarte mal. Tal vez la hermana se equivocó al referir alguna palabra. Tal vez el jefe se equivocó al hablar contigo, pero él no se equivoca. No sé si me explico. Amén. Dile a tuyo: yo me podré equivocar contigo. Sin darme cuenta puedo lastimarte, sin darme cuenta puedo ofenderte, pero él no se equivoca. Esto no es licencia para tratar a la patada al hermano. Esto no es licencia para vivir ofendiendo. Ay, aguanta, hermano. No es licencia. A Dios no siempre nos demandará a mostrarnos en amor. Y en esto conoceréis que soy mi discípulo, en que nos amemos los unos a los otros. El que ama no daña, pero amándonos muchas veces nos lastimaremos. Amén. Como quisiera, yo sé que mis hijos se aman entre ellos, pero sí que pelean. Pelean amándose. Y en ese amor hay esos roces, hay esos conflictos, pero es parte de ser hermanos. Amén. Entonces yo no deseo ser parte de los consumidores. Yo quiero ser de los discípulos. Los apóstoles se dieron cuenta. Escucha esto. Los apóstoles se dieron cuenta que lo que estaba creciendo en la iglesia eran los consumidores. Había muchos. Y como había muchos, imagínense la murmuración. Entendí en el Señor que cuando la murmuración se levanta es por la ausencia de discípulos. No porque el pastor no esté orando. Estos apóstoles vivían orando. No es porque los apóstoles no estuvieran delante de Dios. Ellos vivían delante de Dios. No es porque la iglesia estaba mal. Él es la iglesia naciente, la más pura. Pero la murmuración siempre se levanta por la ausencia de discípulos. Ay, pastor, están hablando esto, están diciendo esto. Todo eso es la ausencia de discípulos. Discípulos que no forman. Discípulos que no corrigen. Hay mucha gente buena haciendo silencio. Hay mucha gente buena haciéndose de la vista gorda. Hay mucha gente buena siendo partícipe de muchas prácticas, pero los discípulos están ausentes. Amén. Amén. Ya conmigo, los discípulos son los que defienden a su Señor, los que ponen el pecho por su Señor. Si hay que corregir, corrigen. Si tienen que confrontar, confrontan. Y si tienen que destruir la obra de Satanás, la destruyen, porque ese es el carácter del discípulo. Lo que se multiplicaba en los hechos, usted va a darse cuenta desde el primer capítulo que venimos leyendo, que no para de crecer los discípulos. Los discípulos, diga conmigo, discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Discípulos son estudiantes en
En otras palabras, nunca dejaremos de aprender. Nunca dejaremos de aprender. El más grande error o el más grande engaño o la más grande pared que me impide para yo alcanzar un éxito es creer que ya llegué. Es creer que ya sé. Es creer que no tengo que ser enseñado, creer que ya no debo ser corregido porque ya tengo años en la iglesia, yo ya soy maduro. Es el peor error y el más grande engaño que un discípulo puede caer. Mientras que Cristo no haya venido, dile que tuyo, hay mucho que formar en ti y en mí. Y cuando Él venga, tal vez ya nos graduemos, pero mientras estemos aquí hay mucho que trabajar todavía. Leo otra vez: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estaban mal porque no le daban la sopita. Entonces los 12 apóstoles convocaron a quienes, a la iglesia. Convocaron, y gloria a Dios porque había multitud, a la multitud de discípulos. Diga conmigo, multitud de discípulos. Los apóstoles se dieron cuenta que algo estaba mal en esta iglesia, de que algo no armonizaba con el carácter de Dios y el deseo del corazón de Jesús. Los apóstoles se dieron cuenta que a causa de la falta de discípulos, la murmuración estaba creciendo. Los apóstoles no dijeron vamos a tirarle piedra a los murmuradores. No. Dile que a tuyo, no tires piedra. Conviértete en un discípulo y la murmuración se acaba. Conviértete en un discípulo del Señor y la murmuración se detendrá. Los 12 convocaron a las multitudes de los discípulos y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hoy en día esto se ha venido perdiendo. Se ha venido perdiendo. Yo creo en que un pastor sirve, que un ministro debe de servir, pero Dios lo llamó a él a estar con Dios. Y los apóstoles dijeron: yo no voy a dejar de estudiar la palabra, de conocer la palabra, de estar con Dios por servir a las mesas. ¿Por qué? Porque podemos caer el riesgo de tener ministros sirviendo a la mesa ausentes de la presencia de Dios. Escucha esto: porque el ministro puede ser y convertirse en ser más popular de una iglesia, de las redes sociales, pero muchas veces puede ser el más grande peligro de engaño de una iglesia, porque solamente estar en la palabra es la que nos va a mantener centrado en la verdad. Y si el ministro sale de la palabra, torcerá toda una iglesia, aunque sirva en las mesas. Entonces ellos conocían bien y le dijeron a los discípulos: miren, discípulos, no es justo que nosotros como apóstoles, que hemos sido llamados a estar con el Señor, abandonemos la palabra de Dios por servir a la mesa. Nada en contra de servir a la mesa. Dios nos dijo de servir a la mesa, pero diga conmigo, ni servir a la mesa es más importante que estar a los pies de Jesús. Ellos lo sabían. Jesús les dijo de lo que pasó con Marta y María. Una estaba cocinando, tratando de servir a Dios, pero una escogió a los pies. Y Jesús le dijo: ¿el servir está mal? No, no le dijo que servir está mal. Le dijo que su hermana escogió la mejor parte. Servir nunca estará mal. Servir nunca será una maldición. Servir es una bendición, pero jamás se comparará como estar a los pies de Jesús. Y eso los apóstoles sabían. Sabían que esta iglesia seguiría creciendo si el apóstol estaba en la presencia de Dios. Sabía que la iglesia iría bien y por camino correcto si él estaba en la presencia de Dios. Mira, iglesia, esta iglesia caminará bien por la gracia de Dios si su pastor está en la presencia de Dios. Lo que garantiza que esta iglesia camine bien, que vaya recta, que soporte lo que tenga que soportar, es que su pastor o su siervo esté delante del Señor. Porque ustedes son alimentados no con sopas que repartían los discípulos, ustedes son alimentados con la palabra que Dios le habla a su pastor. La iglesia es alimentada por la palabra. Entonces los apóstoles dijeron: no vamos a dejar de estar en la palabra, del ministerio de la palabra. No vamos a dejar de proclamar la palabra, de estudiar la palabra por servir a las mesas.
Los apóstoles nunca dijeron que servir era malo. Ellos pusieron sus prioridades. Sus prioridades. Amén. Amén. Le decía, muchas veces le comparto a mi esposa, le decía, ¿cómo me gustaría tener a alguien y que sencillamente se encargue de un evangelio cambia multitudinario y yo no tenga que estar ahí? O que haga algún evento, el próximo campamento, y yo no tenga que estar ahí. Que lo puedan organizar. Y así yo estoy en la presencia del Señor. ¿Me entiende? Yo quiero ser ese tipo de Moisés que estaba en el monte, que mientras levantaba las manos todo iba bien en el pueblo. Iban ganando, iban peleando, estaban conquistando, y Moisés no estaba peleando, pero Moisés estaba en el monte de Dios con las manos levantadas, porque era el llamado, el principal llamado de todo este lugar. Es su pastor estar delante de Dios. Esta iglesia corre peligro si yo no estoy delante del Señor. Usted podrá ser engañado si yo no vivo delante del Señor. Amén. Yo quiero que entiendan esto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mira lo que dicen los apóstoles. Buscad ustedes discípulos, busquen pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. Diga conmigo, 7 varones. Para ellos era suficiente 7. De buen. Aquí empieza el requisito. ¿Alguien quiere ser discípulo? ¿Servir a Dios? ¿Sí? ¿Hacer su obra? Dile que a tuyo, ¿cómo está el testimonio? ¿Cómo está su testimonio? ¿Tenemos el testimonio de Debelia, Raimundo y todo el mundo? Pero tengo la Biblia bajo el brazo y de vez en cuando me tiro la rama seca y la manga larga. Pero oro y el cielo se abre y ministro y fuego cae del cielo. Pero si usted es de los que debe y no paga, su testimonio está manchado. Los apóstoles no buscaron hombres que trajeran fuego del cielo. Los apóstoles buscaron hombres que tuvieran buen testimonio. ¿Saben por qué? Porque el tener un buen testimonio te da credibilidad. El tener un buen testimonio genera respeto, de que eres un hermano consagrado, que se maneja rectamente. Sí puedo sentarme a oírlo. Sus consejos pesan, sus correcciones pesan, porque su buen testimonio me da credibilidad de su evangelio. Pero si mi testimonio no está bien, ni aquí adentro ni afuera, siempre andaremos con una carga. Es que yo ya no merezco estar en este equipo, mejor sáqueme, disciplíneme. Porque esa falta de testimonio correcto genera un cargo, una carga en tus hombros de saber de que no estamos caminando a la altura para ser de bendición a otros. Y lo primero que son los apóstoles: busquemos hombres de buen testimonio. Si usted es esposo, ¿cómo trata a su esposa? ¿Cómo está su testimonio en la administración de las finanzas? ¿Cómo está su testimonio en el trato con sus hermanos? ¿Cómo tú eres conocido? ¿El que pelea? ¿Eres el hermano que no se le puede decir nada porque explota? ¿Así nos conocen? ¿Como el amargado? ¿Como el irritable? ¿Eso es buen testimonio? Amén. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿De los que se duermen nos conocen así? ¿Nos conocen como los magos de la iglesia? ¿Cuáles, pastor? ¿De los que desaparecen y no sabemos cuándo vuelven a aparecer? ¿Desaparecen como arte de magia? ¿Cómo está nuestro testimonio? Voy a repetir, esto es para discípulos. El resto que quiera ser simpatizante, venga cuando usted quiera, siéntese como usted quiera, pero el discípulo es otra cosa.
La iglesia de los Hechos estaba llena de discípulos y quiero que esta iglesia esté llena de discípulos. De discípulos. De buen testimonio. ¿Cómo está tu testimonio en el trabajo? ¿Cómo está tu testimonio en la empresa? ¿Cómo está tu testimonio en la universidad, en el colegio? ¿Cómo es tu testimonio en casa? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Te avergüenzas del evangelio? ¿O sacas con pecho el evangelio? ¿Qué más pedían los apóstoles? Nunca pidieron que sean chef para hacer ricas sopas. Necesito a una buena cocinera, dijeron los apóstoles. No, necesitamos hombres. Hombres que iban a servir a las mesas viudas. Y si una viuda era treintona, bien puesta, ¿ah? ¿Y qué pasa si el hermanito no tenía un buen testimonio? Iba a rescatar a la viuda. Iba a terminar como el superhéroe de la viuda. Por eso ellos pedían buen testimonio. Amén. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dígalo conmigo, sabiduría. Los apóstoles pidieron tres cosas: que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y que estén llenos de sabiduría. ¿Dónde están los discípulos del Señor? Dile que a tuyo, ¿lo tenemos? La vara se le sube a los discípulos. Le dice, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. No está diciendo conocimiento, sabiduría. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. ¿Hay sabiduría? Entonces le dijo, busquen a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Usted va a darse cuenta, llevarle sopa a las viudas y ponerle en las mesas. Si para algo que aparentemente sonaba insignificante, los apóstoles le pidieron buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, imagínate para las demás cosas. Verso 4, mira lo que dicen los apóstoles. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Diga conmigo, se reparte los trabajos, se reparte las responsabilidades. Dile que a tuyo, todos los que estamos aquí hemos sido llamados a edificar la iglesia del Señor. Todos. Y como todos hemos sido llamados a lo mismo, cada uno tendrá una responsabilidad diferente. Pero toda responsabilidad jamás apartará la espiritualidad del discípulo. El discípulo siempre, no importa lo que tenga que hacer, debe estar con un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. Así nos toque abrir la puerta de la iglesia. Así nos toque recibir a un hermano. Así nos toque llevar el evangelio a una casa. Que esas tres cosas sean la marca de que somos los discípulos del Señor. ¿Cómo eres conocido dentro de la comunidad de la iglesia? ¿Eres conocido como aquel que nunca se puede contar? ¿Eres conocido como el inestable que viene, no viene? ¿O eres conocido como la hermana o el hermano que camina en amor? Un hermano generoso, bondadoso, un hermano que siempre está ahí. ¿Cómo somos conocidos? Es parte de nuestro testimonio. Jovencito, ¿cómo eres conocido? ¿Como el gallo bello que quiere arrasar con todas las hermanas? Jovencita, ¿cómo eres conocida? Como la que quiere estar con todos los hermanos. Todo eso va a contar, porque es tu testimonio la que le dará credibilidad al evangelio. Cuando tú lo prediques, cuando tú lo anuncies, cuando te toque aconsejar, cuando te toque corregir, es tu testimonio lo que dará peso al evangelio que tú dices creer. Amén. El propósito del cielo es el crecimiento del discipulado. Verso 5. Hicieron consulta popular y referéndum. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron
a Esteban. Vea conmigo, Esteban tenía yapa. A más de tener las tres cosas, tenía una más. A más de tener las tres cosas, buen testimonio, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, tenía una yapa, lleno de fe. Grábese esa palabrita, lleno de fe, porque más adelante usted va a entender a Esteban. Lleno de fe, diga conmigo, lleno de fe. Y no era porque tenía carro de lujos, no era porque tenía mega empresas, no porque era el discípulo más próspero. No. Eso no es lleno de fe. Eso es trabajar duro, tener la gracia para hacerlo. Pero la multitud de los discípulos, lo que me llama la atención, que estos discípulos no se peleaban por ser los escogidos, sino que la multitud de los discípulos empezaron a examinarse unos a otros, ver, este como que le falta un poquito, este está bien. Y dijo, mira, apóstoles, tenemos 7 es lo que conseguimos. Primero Esteban, está lleno de fe, por cierto. Esteban lleno de fe, varón lleno de fe, del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué encontraron las multitudes? Escucha bien, y esto es muy poderoso, iglesia. Usted no debe de esperar ser líder para llenarse del Espíritu Santo. Usted no debe de esperar ser un líder para tener un buen testimonio. Usted no puede esperar y no debe de esperar ser un líder para estar lleno de fe. Debe de serlo antes que lo llamen. Antes que lo llamen. Los discípulos, los apóstoles sabían que aún dentro de la comunidad de discípulos habían hombres que cumplían con este requisito, porque si no, no lo hubiesen puesto. Si ellos supieran que no habían discípulos que cumplieran con estos requisitos, los apóstoles no lo hubieran puesto, pero ellos lo pusieron. Porque el discípulo, diga conmigo, desarrolla el carácter de Jesucristo. No es, vuelvo a repetir, no es un simpatizante que va y nos acomodamos a la iglesia y hago del evangelio bajo mi conveniencia. No quiero que nadie me exija, no quiero que nadie me comprometa nada. Yo quiero servir a Dios de esta manera, yo amo a Dios de esta manera. Ese no es el carácter del discípulo. Es alguien, es un simpatizante que cree en Dios, más nada. Pero el carácter del discípulo siempre tiende a reflejar a Cristo. ¿Me entiende? Usted no puede ocupar, o tal vez no esté en ningún puesto de liderazgo y no pertenece a ningún grupo de liderazgo de esta iglesia, pero usted puede tener ya un buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y lleno de fe. Debería, ya conmigo, debería caminar de esa manera. Y una vez escogido, verso 6, los cuales presentaron ante los apóstoles. La multitud de los discípulos dijeron, mira, aquí tenemos a Esteban, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Felipe. Y los apóstoles empezaron, ya conmigo, un discipulado. Cuando usted ve la palabra y le impusieron las manos, es que ellos se volvieron los mentores de ellos. Se volvieron los guías y los formadores para la labor que se iba a pedir. No era, y creo firmemente, que los apóstoles no le enseñaron cómo hacer un caldo de bola. Los apóstoles no le enseñaron cómo hacer un sequito de pollo para reunir, no. Los apóstoles le enseñaron que en todo lo que yo haga para Dios, debo de establecer su reino. Que si voy a servir a las mesas, debo de traer el reino. Que si voy a atender a las viudas, debo de atraer el reino. Por eso usted va a darse cuenta que todos estos 7 diáconos, usted no los ve. Y Esteban repartió 50 sopas. Usted va a ver que dice la Biblia, y Esteban con grandes señales y prodigios. Era un hombre que a través de un servicio como el servir sopa, establecía el reino de los cielos con señales, milagros y prodigios. Eso lo trae la llenura del Espíritu Santo. Sin importar la labor que se nos haya encomendado,
tenemos la tarea de establecer el reino de Dios y destruir las obras de Satanás. Si usted está aquí y está al frente de un grupo, o lidera un grupo, o está a cargo de un grupo, que estas señales acontezcan en su grupo, que está ahí para traer el reino de los cielos y destruir las obras de Satanás. Si voy a una casa a predicar, voy a establecer el reino de los cielos y a destruir las obras de Satanás. Si estoy al frente de un grupo, voy a traer el reino de los cielos y destruir las obras de Satanás. A quienes orando les impusieron las manos. Verso 7, y mira lo que trajo como resultado. Si ya estaba creciendo, mira ahora, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos otra vez se multiplicaba. Ya conmigo, discípulos multiplican discípulos. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en la Juan Montalvo. Ya nadie vive en la Juan Montalvo. Todos ya se cambiaron de barrio. Grandemente en la Juan Montalvo, en la Sergio Toral, grandemente en el sur. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Podemos ver que el inicio, o parte del inicio de la iglesia en el libro de los Hechos, estaba basado en el crecimiento de los discípulos. Creo firmemente que un discípulo debe de prepararse. Si es un discípulo que predica, debe de prepararse estudiando la palabra. Si es un discípulo que está en la alabanza, debe de prepararse para que su servicio sea con excelencia. Si es un discípulo que está incluido en un grupo de audiovisuales, debe de prepararse técnicamente o profesionalmente para brindar un buen servicio. Pero también debe de formar su carácter. Porque la preparación de un discípulo debe ser tanto externa como interna. Debe estar sujeto a mi servicio. Si yo predico la palabra, la estudiaré. Debo de prepararme estudiándola para predicar, estudiándola para aconsejar. Si usted es líder, prepárese. Si usted es líder, ¿cuántos libros de liderazgo ha leído? ¿Se preparó? No es que yo voy a orar, no, tiene que prepararse. Amén. Es como usted quiere ser empresario y no sabe sumar ni 2 más 2. Si usted quiere estar al frente de una empresa, debe de prepararse en las finanzas, debe saber la contabilidad. Aunque nunca le haya gustado en el colegio, lo va a forzar, tiene que prepararse para lo que va a emprender. Amén. Si Dios me mandó a ser pastor, yo debo de prepararme para lo que he emprendido. Estar delante de Dios, comprar libros, leer la Biblia, estudiar a hombres, estar frente a hombres, escuchar a hombres, ser instruido, porque debo de prepararme para traer un buen alimento. Claro que sí. Pero también debo de prepararme en mi carácter internamente. ¿Estamos claros? Verso 8. Mira este Esteban. Y Esteban lleno de gracia y de poder. Hacía unas caldos de bolas poderosísimos, que el que la comía se sanaba. Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No encuentro a Esteban dando 50 platos de sopa. A ninguno de estos discípulos dando 100 platos de sopa. Yo creo en las obras sociales, las practicamos, pero un plato de sopa no trae el reino de Dios, sino quebranta el reino de las tinieblas. Pero lo que ellos le acompañaban en ese servicio de dar de comer a las viudas era el poder del Espíritu Santo, porque es muy posible que cuando iba a repartir las sopas, una enferma se sanaba, un endemoniado era libertado, el evangelio era predicado con firmeza, con amor y con autoridad, y muchas señales y prodigios acompañaban a Esteban en su servicio. A ese punto debemos de llegar, que mientras servimos, su poder me acompañe.
Por eso usted no puede menospreciar el servicio por muy mínimo o aparente insignificante que pueda ser. No lo puede, porque en todo lugar donde Dios me coloca, debo ser un instrumento para que su reino se establezca. Si estoy en la cámara, si estoy en algún lugar, si estoy dando la bienvenida, si estoy predicando en una casa luz, si tal vez solo me toca recoger los cables, que en todo lugar donde Dios ya me haya puesto, debo ser un instrumento para establecer su reino y destruir las obras de Satanás. No hay servicio que no sea una oportunidad para establecer el reino de Dios. No hay servicio que no sea una oportunidad para ser de bendición a otros. El lugar donde Dios te haya puesto no es para que tú brilles, no para que tú seas exhibido como el mejor, sino para que tú seas de bendición a otros. Que tú puedas levantar a otros, restaurar a otros, animar a otros, liberar a otros. Tú, el tuyo, tú. No estamos para tirar piedras a nadie. Porque si estamos en un liderazgo y estamos tirando piedras, no es el liderazgo de Jesús. Es el liderazgo de un fariseo religioso hipócrita. El liderazgo de Jesús no mata. El liderazgo de Jesús da vida. Ese es el liderazgo de Jesús. Estamos para levantar, estamos para restaurar, estamos para liberar. Si tendremos que corregir, lo haremos en amor. Sanaremos el corazón roto. Así destruiremos las obras del diablo con grandes señales, grandes prodigios entre el pueblo. Entonces, diga conmigo, como siempre. Ahora va a entender, y esto me encanta. Espero un día predicar llenos de fe. Ahora va a entender el impacto de Esteban. Porque de entre todos, solo de Esteban se dice que estaba lleno de fe. Y usted no va a Esteban montado en el mejor carro del año. Usted no va a Esteban con 5 títulos universitarios. Usted no va a Esteban como un jefe de una empresa multinacional. Hecho me dice que es estar lleno de fe. Diga conmigo, estar dispuesto a levantar el nombre de Jesús, cueste lo que cueste. Eso es fe. Diga conmigo, fe. ¿Qué es fe? Poner el nombre de Jesús, cueste lo que cueste, ponerlo en alto, glorificarlo, exaltarlo, anunciarlo, proclamarlo. Amén. Amén. El que está lleno de fe hará locuras por su Señor. El que está lleno de fe enfrentará sistemas políticos y religiosos. El que está lleno de fe no está determinado por los dólares en su bolsillo o en sus cuentas bancarias, sino por la fe firme que expresa ante el mundo de su Señor. Es un hombre lleno de fe. Tal vez tú no tengas tu bolsillo lleno de dinero o tus cuentas llenas de dinero, pero si has prevalecido amándolo, si has puesto el nombre de Jesús en alto a pesar del rechazo, a pesar del desprecio, entonces estás lleno de fe. Es la fe la que te trae aquí. Es la fe en Jesús la que te habilita para proclamar su nombre. Es la fe en Jesús la que te lleva a caminar sobre la tormenta. Es tu fe en Jesús la que te lleva, o el que te lleva a proclamar su nombre. Cuando hay falta de fe me avergüenzo del evangelio, no lo predico, no lo anuncio, no lo comparto, me escondo de que me digan si soy cristiano. No estás con fe, no estás lleno de fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Empezaron a disputar con Esteban. Eran líderes religiosos. Pero yo quiero esta generación de discípulos que no puedan resistir a la sabiduría que Dios nos ha dado. Los apóstoles no se equivocaron al pedir sabiduría, porque se requiere sabiduría para proclamar el nombre del Señor. Se requiere firmeza, se requiere autoridad. Pero los preparados de la sinagoga
no pudieron vencer la sabiduría que el Espíritu de Dios le había dado a Esteban. No hay conocimiento en esta tierra que tenga más poder que la sabiduría divina. Tal vez Esteban no estaba tan preparado como los líderes sacerdotales del tiempo. Tal vez Esteban no tenía títulos universitarios, pero lo que tenía Esteban era lo que carecía todos estos profesionales, todos estos doctos de la ley. Esteban tenía sabiduría, ellos tenían conocimiento, ellos tenían información, pero Esteban tenía sabiduría. Y esta sabiduría viene de lo alto, esta sabiduría viene del Espíritu Santo de Dios. No podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Dile que a tuyo, no te intimides cuando estés al frente de universitarios. No te intimides cuando estés al frente de profesionales. No te intimides cuando estés al frente de personas mayores que tú, tal vez con un rango social superior al tuyo. No te intimides. Llénate del Espíritu Santo, llénate de la sabiduría del cielo, y ellos no se podrán resistir a ello. Los corazones serán quebrantados, los corazones serán compungidos. Y no es por tu título, no es por tu profesionalismo, es porque estás lleno de sabiduría y lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. El evangelio incluye al que no terminó el colegio. El evangelio incluye al que no ha pasado por una universidad. El evangelio incluye al que nunca ha pisado un seminario bíblico. Si ese hombre que llegó hasta tercer año de colegio se llena del espíritu y de sabiduría, puede destruir a los supuestamente sabios que terminaron una universidad, que son empresarios, que son ricos del país. Pueden doblegarlo ante los pies de Jesús. Esto no tiene nada que ver con mi intelecto, esto no tiene nada que ver con mi conocimiento humano, esto tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. El evangelio es poder, poder para salvar. No es mi profesionalismo, no es mi capacidad intelectual, es el poder del Espíritu Santo lo que va a derretir los corazones. Pedro nunca pasó en la universidad, pero los profesionales y los empresarios que se encontraban en ese lugar dijeron: estos no son gente del vulgo, y mira cómo los oímos hablar la maravilla de Dios en nuestros idiomas. Ellos nunca supieron otros idiomas, pero ese día estaban bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, y el evangelio fue anunciado en otros idiomas. El evangelio es más poderoso que lo que podamos creer. No permita que Satanás te haga menos. Es que no terminé la universidad. Pastores, que no pasé y no terminé el colegio. Nada que ver. Llénate de Dios, llénate del Espíritu, llénate de sabiduría. Amén. No podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba. No podían resistir, como no pudieron resistir a Daniel, ni a Sadrán, ni a Mesach, ni a Abednego. Las cosas de esta tierra te ayudarán para esta tierra, pero las cosas espirituales tienen impacto eterno. Trasciende. Él no dice que él cogió lo vil para avergonzar a los sabios. No estoy haciendo un culto a la ignorancia. Estudie, gradúese, sea el mejor, honre a Jesucristo con las mejores calificaciones, sea el mejor en su universidad, glorifica a Jesús. Pero esa no es la plataforma para que Dios te use. Esa no es la plataforma para traer corazones a Jesucristo. El dinero no debe de impresionarte. Si te tocó predicar con unos empresarios, usted no puede sentirse menos. Usted tiene lo que a ellos les falta, y usted puede ser un instrumento de salvación para ellos. Amén. Oh, qué tremendo saber de la historia o de la vida de Billy Graham. ¿Cuántos presidentes él no tuvo que predicarle? ¿Y cuántos presidentes no lo llamaron a él para que le anunciaran el evangelio en sus despachos? Y él simplemente era un evangelista, un siervo del Señor. Hemos perseguido aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, queriendo nos llenar de sabiduría o de conocimiento, y hemos despreciado el árbol de la vida. Pero mira lo que pasa. 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es muy triste
que así opere la esfera religiosa. Contraten hombres y mujeres para destruir, callar a aquellos que están siendo instrumentos de Dios para liberación. Mire, el sistema religioso le encanta ver a la gente pobre. Y mientras más pobre ellos se sienten mejor. El sistema religioso le encanta mantener a la gente ignorante. Mientras más ignorante es fácil de controlar. El sistema religioso le encanta tener a la gente fracasada. Pero cuando llega alguien a liberarlos, ellos se endemonian. Ellos estaban felices con esas viudas desamparadas. Pero llegaron hombres a servir, a establecer el reino, a hacer de bendición, y comenzaron ellos a crujir sus dientes. Nos está haciendo quedar en vergüenza estos hombres. Nos está bendiciendo esas viudas que las manteníamos ahí, que a todo decían sí, que podíamos controlarlas, manipularlas. Y mira, este Esteban, no, mira, ¿sabes qué? Yo te doy $50 y te conviertes en un sicario evangélico. Te doy esto, te doy tanto. Pero calla, Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esto está lleno las redes sociales. Usted encuentra las redes sociales llenas de comentarios de hombres y mujeres que nunca estuvieron sentados en una mesa comiendo un cafecito con el pastor a quien ellos critican. Nunca tuvieron la dicha de conocerlos, pero usted la ve en las redes sociales cómo los despedazan. Han sido sobornados por un sistema religioso. Odian, y lo digo con mucho amor, a muchas iglesias, no hablo en esta, muchas iglesias, pero a la misma vez con mucho dolor. Iglesias que están felices viendo a su pastor pobre. Y mientras el pastor esté pobre, ellos están contentísimos. Oh, el pastor es humilde. No he visto un siervo tan humilde. Mira cómo anda el pastor en bicicleta. Qué hombre tan humilde. Y cuando yo veo este tipo de iglesia, a mí me da una indignación y un dolor. Porque lamentablemente el pastor comenzó a ser controlado por la gente. Odian que un ministro tenga éxito. Odian que un pastor prospere. Odian que un pastor tenga una mega iglesia. Un día dijo un hombre de Dios: si un obrero trabaja bien, ¿por qué no se le debería de pagar bien? Pero es un sistema religioso. Y también hay la otra parte: pastores y ministros que odian que un miembro de la iglesia se convierta en un empresario, que odian que un miembro de la iglesia prospere o que tenga más plata que el pastor. Es lo mismo. Ese es el sistema religioso. Es un sistema controlador, que controla, que manipula, que esclaviza la conciencia de la gente. Yo le diría a la iglesia, como le dijo Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, como prospera tu alma, en salud, que prosperes. ¿Entiendes? Pero dile que tú también debes de desear que tus pastores prosperen. Gracias por los amenes. ¿Me entiende? Verso 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Esteban, solamente por servir y por ser de bendición, mira todo el problema. Diga conmigo, hombres y mujeres. Diga conmigo, repita conmigo, hombres y mujeres con el carácter de discípulo y llenos de fe son instrumentos de Dios para esto, porque ellos tienen el cuero para soportar. Y no solamente el cuero para soportar, el carácter para enfrentar. Verso 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar
palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ya conmigo, testigos falsos. Fueron los mismos que llevaron a Jesús a la cruz. Si usted lee la historia, usted va a darse cuenta que testigos falsos fueron que llevaron a Jesús a la cruz. Diga conmigo, testigos falsos hay muchos. Si usted quiere ser sabio, si quiere ser sabio y hacer un juicio en rectitud, usted nunca se puede quedar con el 50% de lo que dice. Si a usted le dijeron una sola versión, usted no puede quedarse con una sola versión, porque usted se convierte en un injusto. Acusar a alguien porque solamente oyó un 50%, eso está mal. Eso es injusticia. Si usted quiere desarrollar un buen juicio, un buen criterio, usted debe de escuchar a ambas partes. Si usted se da cuenta, aquí en el concilio no vino ninguna viuda. Ninguna viuda trajeron, ninguna de las viudas que fueron bendecidas, las que fueron levantadas, ninguna viuda que fue sanada, que fue liberada, ninguna entró en esa reunión. Solo los testigos falsos que fueron contratados. ¿Por qué? Porque no querían que nadie diga lo contrario. Amén. Dile que al lado tuyo, no escuches una sola parte. Sé sabio y escucha las dos partes. No, es que esto me dijeron de mi hermano. Entonces anda donde tu hermano y pregúntale y sal de las dudas. No, es que esto me dijeron de esto, yo solamente te lo comento. No sea chismoso. Vaya y busque a la otra persona. Amén. Hermanito, que no sabes que me dijeron, dame nombres. No, eso no te lo puedo decir. Entonces apártate de mí, porque no tienes la valentía de darme nombres. Dile que a tuyo, da nombres si vas a dar un chisme. No, es que fulano, nombres. Dile que a tuyo, nombres. ¿Para qué? Para yo ir donde ese fulano a ver si el que me está diciendo es la verdad. ¿Qué se llama eso? Guardar su corazón. Porque testigos falsos hay por todos lados. Y también hay los repetidores de los testigos falsos. Oye, es que me dijeron esto. Y yo te lo digo nomás, para que sepas nomás. No, dile que tuyo, tráeme a la otra persona también. No es necesario. Entonces no te creo mentiroso. Si no tienes la capacidad y la valentía de traerme a la otra persona o darme el nombre. Amén. Amén. Siempre seremos objetos de acusaciones, de distorsiones, de blasfemias y de testigos falsos. Amén. Pero seamos sabios. Seamos sabios. Y si usted va a decir algo de alguien, dígale que es tuyo con pruebas. No es que a mí me dijeron. No, a mí no me venga con que a mí me dijeron. Traiga pruebas. Pruebas. Eso no hacen los jueces. Cuando dicen los abogados, ¿qué pruebas tiene? No tengo. Se cerró el caso, esto no tiene solución. Pruebas. Mira, hermano, yo te vi haciendo esto, yo vi que tú dijiste esto, yo lo estuve viendo, yo estuve ahí, pastor, yo tengo pruebas. Ese hermano me sacó la lengua, le tomé hasta la foto, mire. Pruebas. Y si después de eso te lo niega, es un mentiroso. Diga conmigo, el que nada debe, nada teme. Amén. El que nada debe, nada teme. Así me he manejado por la gracia de Dios. Pastor, pasó esto y lo otro. Hizo esto y lo otro. Aconteció esto y lo otro. Y le he dicho, voy a llamar a esta persona. Y tú tendrás la valentía de que todo lo que me lo dice, decirlo frente a él. Sí, pastor, listo. Voy a traer a la persona. Esto pasó, esto lo pasó. Ok, arreglado el caso. Si después de que yo le digo, después de todo esto que tú me dijiste, yo traigo a la otra persona y le digo y confronto, ¿tú lo vas a sostener? No, pastor. Entonces no podemos, dijo alguien, liberar un justo juicio.
Amén. Amén. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiarán las costumbres que nos dio Moisés. Dile acá tuyo: pero esta es tu carita y esta es la mía. Verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tal vez no, vamos, eso, pero si él es un angelito. Amén. Un día un hijo me dijo: papá, están diciendo todas estas cosas de mí. Y le dije: hijo, mira, dale el tiempo al tiempo. El tiempo se encargará de dar la razón. Le dije: no hagas nada, no te defiendas por redes, no te desahogues en tus estados de WhatsApp, porque la gente atiende de los estados de WhatsApp, usarlos como psicólogos para desahogarse. Ahora unos hipócritas, y ¡pum!, al estado de WhatsApp. Sea de frente, dígaselo a quien se lo tenga que decir. Cómo duele el amor. Todo el mundo se enteró que usted se peleó con su chico. Deje esa niñería. Amén. Las cosas de frente. Usted se peleó con su amor de frente, no por el estado de WhatsApp. Tengo el corazón roto y ¡pum!, el corazón roto. ¿Cómo duele el amor? Con razón Jesús dijo que el amor es sufrido. Amén. ¿Estamos claros? De frente. Ya conmigo, de frente. Entonces le decía a este hijo: mira, no te defiendas, no digas nada. Si tú me dices que te has portado bien, yo te voy a creer. El que nada debe, nada teme. No, papá, no, en serio, tengo conciencia limpia en esto. Ok. Pasó el tiempo, 2, 3 meses, y todo lo que esta persona estaba construyendo a base de mentiras y de blasfemia, de un momento se le vino todo abajo. Y quedó expuesta ante las mismas redes que esta persona se había encargado de dañar. Quedó expuesto como mentiroso. Papá, mire, esto pasó. ¿Te diste cuenta? El que nada debe, nada teme. Todo va a caer por su propio peso. Amén. Así que dile que tuyo: todo cae por su propio peso. Una mentira se sostiene con más mentiras. Pero cuando una mentira tambalea, todo lo que se construyó con mentiras se viene abajo. De golpe, de zapetón. Amén. Así que dile que está lo tuyo: convirtámonos en discípulos. Póngase de pie.